Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nada, pues vamos a comenzar el seminario, ¿vale? Nada, no sé si veis la pantalla ya, entiendo que sí. Sí. Entonces, nada, sin más dilación, nada, nos vamos a tirar como unas 2 horas con el seminario técnico. Y bueno, lo primero, pues nada, presentarme. Soy Rafael Martínez, como veis ahí en la presentación, en la diapositiva. Entonces, nada, el seminario que nos toca hoy es acerca de virtualización de Senap y de Sendesktop. Y nada, lo que os voy a poner en mute porque Vale. se me cuela alguna voz, ¿eh? Ahí. Vale. Vale, pues nada, lo que vamos a... Bueno, esto es, como sabéis, hemos enviado una serie de convocatorias en el cual vamos a hacer una serie de seminarios técnicos en los cuales se incluirían pues, la virtualización de aplicaciones y escritorios, que es lo que nos va a llevar el día de hoy. Veremos hay también convocado otro seminario acerca de networking, donde se hablará de Netscaler, y un tercer seminario, pues otra línea de producto que tiene Citrix, que es en mobile, que es acerca pues de la administración y gestión de dispositivos y aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito la agenda que vamos a tener hoy es nada, introducción a Senap y a Sendesktop, donde veremos a nivel conceptual lo que es tanto Senap como Sendesktop, los beneficios. Una vez que tengamos eso más o menos claro, os quiero mostrar los tipos de virtualización que permite hacer tanto Senap como Sendesktop, es decir, los diferentes tipos de escritorio y aplicaciones que nos permite la solución. Bueno, y una vez que tengamos eso dispuesto, pues nada, veremos el licenciamiento y ediciones, para que sepáis las ediciones que tiene el producto, tanto de Snap como de Sendesktop, como el licenciamiento necesario. También hablaremos un poquito sobre el licenciamiento de Citrix y el licenciamiento necesario en Microsoft, ¿vale? Porque Citrix va muy unido en temas de virtualización con Microsoft. De hecho, se instala todo sobre plataforma Microsoft. Entonces es necesario también el licenciamiento de Microsoft. Y finalmente tendremos o veremos la arquitectura y componentes, ¿vale? Aquí entraremos un poquito más en la parte técnica y aquí os pretendo explicar la funcionalidad de cada uno de los roles y componentes que tiene la solución y un poco la comunicación entre esos componentes, ¿vale? Y nada, ya para terminar, pues nada, nos tiraremos unos 20 minutos haciendo una demo. Tenemos aprovisionada una demo en la nube que nos ha proporcionado Citrix. Y nada, un poco para que veáis la consola y cómo se conectaría los usuarios a las aplicaciones y le pongáis un poco cara al producto, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Y bueno, pues en principio, como hemos hablado, vamos a hablar de Sendesktop, ¿vale? Sendesktop en Citrix, bueno, hace pues 3 o 4 años compraron una empresa llamada SenServer, que es la virtualización de servidores, pues como VMware tiene SX, pues Citrix pues compró SenServer y a partir de esa compra, pues más o menos todos los productos empiezan por Sen. Entonces, digamos, la Sen, para que lo recordáis de una manera fácil y rápida, Sen sería virtualización, ¿vale? Tenerlo en la cabeza por virtualización, y luego, pues, el nombre del producto os diría lo que hace, ¿no? Virtualización de escritorios, Senap, virtualización de aplicaciones, y Zen Desktop, o sea, Zen Mobile, por ejemplo, virtualización de perdón, Zen Mobile, por ejemplo, sería la gestión de dispositivos, o Zen Server, virtualización de escritorios, ¿vale? A ver, un segundito. Pues en las virtuales. Vale. Que os voy a silenciar a todos porque se me cuela el sonido y me despisto, ¿vale? Pues nada, cualquier pregunta que tengáis, tenéis hay un chat o podéis lanzar una pregunta
y yo las voy viendo de cuando en cuando y, bueno, pues, al final del seminario, si tenéis alguna cuestión, pues lo que hacemos es intentar responderla sobre ese chat. Si vemos que no hay mucho lío, abrir los micrófonos y hablamos directamente, ¿vale? Bueno, pues Sendestop es una solución, sobre todo, que destaca sobre la simplicidad del producto. Han sacado una serie de asistentes de instalación que nos hace la vida bastante sencilla a la gente que administramos, o a la gente que se dedica a instalar. Y prácticamente nos instala todos los prerequisitos de Microsoft y todo el software necesario en este caso, de Sendestop, ¿vale? Por diseño, es seguro. Es decir, los usuarios accederían de manera remota a los escritorios virtuales, ya sean Windows 7, Windows 8, Windows 10, y a las aplicaciones que tuviéramos disponibles y presentables, publicadas, que se denomina en los servidores de aplicaciones, en los servidores de Snap. Entonces, por diseño seguro. Y finalmente está muy relacionado o está muy orientado a la movilidad, ¿vale? En los días que, actualmente, ¿quién no tiene una tablet, un smartphone, ¿no? Entonces, podemos hacer a los diferentes recursos de nuestra empresa desde cualquier dispositivo. Bueno, pues esto también lo permitiría Sendestop, ¿vale? Por empezar pues por el principio, el principio básico, básicamente sería esto, ¿vale? Los usuarios se conectarían remotamente, ya sea a un servidor Windows 2008 o Windows 2012 o a un escritorio virtual de Windows 7, Windows 8 o Windows 10, sería el mismo principio, ¿vale? Entonces, el usuario se conectaría al servidor y la ejecución de la aplicación o del escritorio se ejecuta al 100% en el CPD, es decir, donde tengamos nosotros la máquina virtual, ¿vale? o la aplicación virtual. Entonces, lo único que envía el servidor, o en este caso, los usuarios al servidor o al escritorio, serían las pulsaciones y movimientos las pulsaciones de teclado y movimientos del ratón, y lo que envía el servidor o la máquina a la que nos conectemos son los reflejos de la pantalla de esa interacción que tiene el usuario con su teclado y su ratón, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos con esta manera de trabajar es que es un protocolo de presentación, ahora lo veremos, el protocolo denominado ICA, o lo han venido a llamar ahora HDX, y nos permite que el protocolo sea muy ligero, ¿vale? O sea, es decir, que a nivel de red, ya sea en LAN o a nivel de Internet, pese muy poco el protocolo y pues la respuesta o la experiencia del usuario sea satisfactoria, sea rápida, ¿eh? Entonces, esto, como os decía, lo conseguimos a través del protocolo ICA, ahora han venido a llamar HDX, que es el nombre marketingiano que la gente de Cipris, que es algo así como High Definition Experience, en el cual el protocolo ICA se encapsula dentro del protocolo de transporte. Da igual que sea TCP, que sea, no va a ser TCP, pero vamos, que sea HTTP o HTTPS. Y dentro del protocolo ICA tenemos lo que se denominan los canales virtuales, ¿vale? En el cual, pues, cada canal virtual tiene su propio, está destinado por ejemplo, para el copiar-pegar, para la impresión, para temas del vídeo, ¿vale? El audio, etcétera. Entonces, gracias a esto, podemos tener, al tenerlo definido por canales virtuales, podemos incluso tener una granularidad a nivel de decir nosotros qué cantidad de ancho de banda quiero que se me vaya por el canal virtual que yo elija, ¿vale? O sea, podemos tener hasta ese nivel de granularidad, ¿vale? Entonces, nada, volviendo al diagrama de antes, se basa en lo mismo. El protocolo ICA, como os decía, es un protocolo de presentación que envía los reflejos de pantalla al usuario, en esta dirección que os marco, y el usuario se conectaría también, pues, en este caso, a los servidores de Snap para acceder a las aplicaciones con las que quiere trabajar. Vale. ¿Esto qué nos permite? Pues nada, servir tanto aplicaciones como escritorios como si fuera un servicio, ¿no? Software as a Service. Entonces, como os decía, yo donde tengo la potencia, donde tengo las máquinas virtuales, o pueden ser físicas también, pero serían en el CPD. Entonces, yo como usuario remotamente, lo que hago es acceder a
este CPD, a estas máquinas virtuales, estos recursos que dejo disponibles y el usuario pues le aparece, en este caso, las aplicaciones o recursos con los que quiere trabajar. ¿Vale? Entonces, me da igual, este diagnóstico, me da igual desde cualquier dispositivo me conecte porque, bueno, pues simplemente como os decía, el protocolo ICA es un protocolo de presentación, pues me da igual que me lo presente en cualquier dispositivo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un Mac podría acceder a Ofimática o a Microsoft sin tener pues esa instalación o esa aplicación instalada. ¿Vale? Bueno. Como os decía, cualquier pregunta o cualquier cuestión me la vais lanzando. ¿Vale? Entonces, el producto de Zen Desktop, luego os indicaré las ediciones que tiene el producto, pero es capaz de trabajar tanto con aplicaciones publicadas, es decir, servir aplicaciones, lo que, pues, si alguna vez trabajado con Citrix o habéis escuchado hablar, lo que antes se hablaba del Presentation Server, que luego ha pasado a ser Synapse, pues viene incluido dentro del producto de Zen Desktop. Y aparte, como os decía antes, que Zen significa virtualización, pues Zen Desktop también es capaz, lógicamente, de virtualizar escritorios. Ya sean escritorios de servidores de Windows 2008, R2 o Windows 2012, o bien tanto máquinas Windows, de Windows 7, Windows 8, Windows 10, incluso permite máquinas Linux. Luego, bueno, existe una diapositiva un poco más adelante donde detalle un poco más esto. Pero nada, como os decía, virtualización de aplicaciones, virtualización de escritorios y dependiendo de la edición que yo compre de Zen Desktop, también me incluye la virtualización de aplicaciones. ¿Vale? Beneficios de uno y otro. Bueno, pues Synapse pues ya es mundialmente reconocido, lleva casi 30 años en el mercado. Es líder digamos, en presentación de las aplicaciones, de acceso a aplicaciones de manera remota. Entonces, como os decía, lo que hace es incrementar la productividad del usuario porque puede hacer desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. ¿Vale? Entonces, lo que nos ayuda es que pues, lo que es la productividad de usuario se vea aumentada debido a, pues eso, a que puede conectarse o puede tener esa movilidad y puede conectarse desde cualquier sitio, desde cualquier conexión de red. ¿Vale? Luego tenemos, o lo que nos intenta comentar esta diapositiva, es que simplificamos mucho el soporte y permite también programas, aunque bueno, no en todas las empresas lo permite o no se deja, ¿no? Que son los programas de BIOS, ¿no? De Bring Your Device. Es decir, que la empresa puede permitir a los usuarios que accedan a los recursos empresariales a través de sus dispositivos móviles. ¿Vale? Pues hay empresas que sí lo permiten y hay empresas que no por temas de seguridad, ¿no? Porque a lo mejor quieren que sus dispositivos cumplan con una serie de requisitos, ¿vale? Pero bueno, por permitir se podría con Zen Desktop. ¿Vale? Luego, como os decía, por diseño seguro, donde van a acceder siempre los usuarios, en el caso de Synapse, van a ser a servidores que están trabajando en nuestras instalaciones, en nuestros CPDs, con lo cual puedo tener un nivel de seguridad muy alto porque puedo, a lo mejor, no permitir a los usuarios que se traigan información a local. O sea, desactivo el copiar-pegar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues puede ser muy seguro en ese aspecto porque y así, bueno, pues tenemos la certeza que los datos no van a ser expuestos por esos temas, ¿no? Porque el usuario a lo mejor coja información y se la pegue o se la lleva a su dispositivo. ¿Eh? Y luego tiene otro beneficio bastante evidente que es a nivel administrativo. Bueno, uno es por temas de gestión, al tener todas las aplicaciones y todo el acceso de los usuarios centralizado, pues nada, destino menos administradores a gestionar esto y podrían, pues en este caso, acceder, o bueno, sí, en el caso de que tengan que publicar una aplicación nueva, en la empresa nos hace falta una aplicación nueva, pues en vez de irme máquina a máquina, como en la informática tradicional, instalándome la aplicación, lo que hago es en los servidores me instalo, en los servidores de Synapse me instalo la aplicación
y bueno, pues estaría disponible pues en una sola mañana quizás para los usuarios. ¿Vale? Bueno, estos serían los beneficios de SNAP. Básicamente es la gestión centralizada, la securización de los datos al tenerlos todos en una misma ubicación y el permitir a los usuarios acceder desde la flexibilidad de permitir a los usuarios acceder desde cualquier dispositivo. ¿Vale? Y por otro lado tenemos SendDesktop, ¿vale? Que incluiría todos los beneficios de SNAP, porque incluye el producto de SNAP, dependiendo de la versión que se compre, pero básicamente existen 3 versiones, 2 de ellas se incluirían en SNAP, y luego tenemos, o lo que nos permitiría en SendDesktop, es permitir el acceso remoto seguro a dispositivos, o en este caso a escritorios de Windows o de Linux. ¿Vale? Nos permite las dos vertientes. ¿Vale? Entonces, se uniría todos los beneficios que tenemos sobre Snap pues sobre SendDesktop. Otro beneficio que tiene SNAP sobre SendDesktop es que la densidad de usuarios que es capaz de coger, es decir, un servidor de SNAP, yo accedo a la ofimática, accedo al Word, que a lo mejor, pues dependiendo del hardware que le haya metido, igual me da soporte para 25, 30, 40 usuarios. ¿Vale? Con el tema de SendDesktop, pues digamos que la densidad es menor, es 1 a 1. Es decir, yo si accedo a una máquina de Windows 7, porque así lo ha dispuesto el administrador para que yo pueda tener acceso, pues solamente podré tener, solo podré tener acceso a ese usuario. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, SNAP respecto a SendDesktop requiere menos requerimiento, o bueno, requiere menos hardware que SendDesktop, ¿no? Pero bueno, luego os pondré un ejemplo al final de todo para que veáis la diferencia entre SNAP y SendDesktop a nivel de esos recursos. Bueno, uno de los cambios grandes que se hizo desde versiones anteriores fue el cambio de arquitectura. ¿Vale? Lo que han hecho ha sido unificar la virtualización de aplicaciones y escritorios en una sola arquitectura, pues, y de ese modo, pues, los 2 beneficios que tenemos es, pues, volvemos a la administración centralizada y ahorro de costes, ¿vale? Porque nos va a hacer falta menos licencias y menos servidores para montar lo mismo que antes. Mira, un ejemplo que tengo aquí, aunque aquí ponga hoy, esto es anterior, ¿vale? Lo que hacían los usuarios es que esto sería la parte del usuario donde tienen que tener el CID Receiver. El CID Receiver es un agente que instalamos en los puestos de los usuarios para que puedan acceder remotamente los recursos, ¿vale? Accedían a través de un frontal web donde metían sus credenciales y una vez que metían esas credenciales, pues digamos el sistema consultaba con su base de datos para ver los permisos que tenía ese usuario y finalmente accedía contra las aplicaciones trabajando en estos servidores. ¿Vale? Esto sería SNAP. La parte de la izquierda sería SNAP. Sin embargo, si quería acceder a sistemas operativos de Windows 7, Windows 8, por ejemplo, el usuario hacía exactamente lo mismo, accedía a través de este frontal, metía sus credenciales, recogía la petición, hablaba con su base de datos y finalmente accedía contra el escritorio. Pero como estáis viendo, eran 2 entornos diferenciados con 2 consolas de gestión también diferentes, ¿vale? Y pues el problema que teníamos es que pues eso, teníamos que tener una administración duplicada y teníamos que tener los mismos elementos duplicados. ¿Vale? Este tipo de arquitectura que os he mostrado se llamaba IMA, ¿vale? Y pues a partir de este año hacia atrás, es decir, hasta 2008 R2 se permite IMA y a partir de 2012, de Windows 2012 quiero decir, ya es otro tipo de arquitectura llamada FMA, ¿vale? En concreto sería esta, la unificación o la arquitectura FMA sería pues muy similar a lo que hemos visto anteriormente, pero de igual manera el usuario accedería a través de su máquina, a través de un frontal web, que hablaría pues, en este caso contra el broker de conexiones, una máquina que recibe las peticiones, hablaría con su base de datos y de manera independiente me da igual si el administrador le da permiso a hacer tanto a sistemas, a escritorios virtuales de Windows 7, Windows 8, Windows 10 o a aplicaciones publicadas,
este broker de conexiones le mandará a uno u otro recurso en función de esas credenciales, ¿vale? Entonces, lo que han hecho ha sido, pues, eliminar, digamos, tener que tener esa administración duplicada y eliminar elementos. Entonces, pues bueno, como decía, hay un ahorro evidente de costes a nivel de administración y a nivel de licencias de Microsoft y a nivel de hardware. Porque tenemos todo unificado. Entonces, es una de las grandes diferencias que ha habido respecto a ediciones anteriores, ¿vale? También existen solamente 2 consolas. En la demo que os pretendo realizar, vamos a ver ambas. El Citrix Studio, es la consola de gestión habitual, es donde yo configuro el entorno y digo qué aplicaciones y qué recursos voy a disponer a los usuarios. También puedo generar políticas, le digo dónde activo las licencias. Bueno, es digamos, la consola de gestión habitual. Y luego tenemos otra consola de gestión llamada Citrix Director, en el cual vale para resolución de problemas y monitorización, básicamente, ¿vale? Sería sobre todo para la gente que da soporte, para la gente de Helpdesk, porque, bueno, me dicen qué estado está mi entorno, mi sitio, que se denomina Citrix, y me permite tomar el control sobre las sesiones del usuario, ¿vale? Si el usuario tiene algún problema con su escritorio o con su aplicación, pues si me pide soporte, yo puedo acceder de manera remota a esa máquina virtual y ver qué le está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, nos enseñaré las diferentes acciones y la cantidad de información que nos puede dar esta consola. Bueno, nada, esto sería la propia consola del estudio que os decía, la administración habitual donde configuro, donde pues, esto sería un ejemplo de cómo publico, cómo doy acceso a recursos a los usuarios, ¿vale? Entonces, nada, también os lo enseñaré, en el cual pues le digo qué máquinas van a dar servicio, qué usuarios van a dar servicio y qué aplicaciones van a poder ver este grupo de usuarios. Bueno, este hago un pantallazo del director que, bueno, ya os detallaré un poco más en profundidad cuando veamos la demo, ¿vale? Este es un simple pantallazo un poco para que le pongáis cara a esta consola, ¿vale? Bueno, a ver, los tipos de virtualización que nos permite dar la solución de SendDesktop y de SendApp, ¿vale? Esto, digamos que no es café para todos. O sea, no doy un solo escritorio o una sola aplicación a todos los usuarios, sino que dependiendo del tipo de usuario que tengamos y de los diferentes roles que tengamos dentro de la empresa a nivel de usuario, le puedo servir diferentes tipos de virtualización, ¿vale? Es un poco lo que nos va a explicar esta diapositiva. A esta tecnología de permitir diferentes tipos de virtualización la han venido a llamar FlexCache, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedo tener usuarios que son desarrolladores, ¿vale? Puedo tener la gente de centralita, que a lo mejor necesitan menos requerimientos, o puedo tener, por ejemplo, a la gente de ventas, que pues, es gente que tiene que trabajar muy rápido y que tiene que tener las aplicaciones siempre disponibles, ¿vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de la tecnología de FlexCache que yo le aplique, dependiendo del tipo de virtualización que yo le dé, pues bueno, pues es lo que os voy a intentar explicar, ¿no? Los tipos de virtualización que hay dentro de Citrix. El primero del que nos habla es de Hosted Application. Esto sería SendApp, ¿vale? Os intento explicar. Esto sería muy fácil. El usuario hace desde su dispositivo, ¿vale? Tiene que instalar el Citrix Server, ese agente que es necesario, que yo me puedo descargar desde la web, o una vez que yo acceda a la propia plataforma me puede descargar el Citrix Server necesario para mi sistema operativo, accedería a través de toda la infraestructura de componentes de SendApp o de SendDesktop y finalmente accedería a los servidores de Windows 2012 R2 o Windows 2008, en el cual tengo instaladas y publicadas, es decir, permito el acceso a los usuarios que yo pues le permita ese acceso, ¿no? Entonces, como os decía antes, aquí se utilizaría el protocolo ICA y lo que hace es que la ejecución de esta aplicación le aparecería representado al usuario en su dispositivo, ¿vale? Entonces, esto, bueno, si alguna vez ha trabajado con Terminal Server, pues es el mismo concepto, pero utilizando otro tipo de tecnología, otro tipo de protocolo, ¿no? Bastante más fiable y bastante más rápido.
Bueno, pues esto sería el hosted application, esto sería un tipo de virtualización. Otro tipo de virtualización sería pues exactamente lo mismo, pero en vez de acceder a las aplicaciones que yo tengo publicadas en estas máquinas, pues aquí no publico aplicaciones y lo que hago es publicar el escritorio del servidor. Aquí sí que sería una especie de terminal server, ¿no? Sería el mismo concepto. Yo accedo de manera remota al escritorio del servidor y trabajo sobre él, ¿vale? Entonces, en estos dos casos, la densidad de usuarios por máquina, como os decía, es muy alta, ¿no? Pues por 4 por 6 comparado con VDI, porque es fácil la cuenta, ¿no? Es rápida. O sea, como os decía, un servidor de aplicación, un servidor de Synapse, dependiendo del hardware y de las aplicaciones en el que queramos que se ejecuten, pues puede dar servicio a 30, 40, 50 usuarios, ¿vale? A la vez. O sea, yo puedo tener la ofimática publicada y que en el Word estén accediendo, pues eso, 30 usuarios, ¿no? Sin embargo, con VDI, pues en ese caso, pues no se podría, ¿no? Porque conexión que realiza un usuario contra un Windows 7, pues digamos que esa máquina, ese Windows 7 ya estaría ocupado y no permite más de una conexión, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer en este caso, el caso que os decía, que de manera remota el usuario acceda a un Windows 2012 o un Windows 2002, es que trabaje, es decir, darle la apariencia a nosotros como administradores, para que lo vean los usuarios, lo que le llaman la apariencia de look and feel del Windows 7 y el Windows 8. ¿Qué quiere decir? Que el usuario cuando se conecta de manera remota, por ejemplo, a un Windows 2008 R2, yo puedo parametrizar este servidor para ponerle el fondo de pantalla de Windows 7 y las botoneras también de las opciones dentro del inicio, programas, etcétera, del Windows 7. Con lo cual el usuario está accediendo a un Windows 8 R2, pero la apariencia que tiene es de Windows 7. Entonces, la experiencia del usuario es que está accediendo de manera remota a un Windows 7, ¿no? Entonces, aquí nos permitiría que múltiples usuarios accedieran a un mismo servidor, teniendo solamente, digamos, o compartiendo, digamos, el escritorio de este servidor entre múltiples usuarios, ¿vale? En el caso de Windows 2008 tendría la apariencia de Windows 7 y en el caso de Windows 2012 tendría la apariencia del Windows 8, ¿no? Esto es lo que hablamos del look and feel con la apariencia del Windows 7 o Windows 8 dependiendo al sistema operativo o al escritorio al cual me estoy conectando, ¿no? El sistema operativo servidor de Windows que me estoy conectando. Y luego, lo que os acabo de explicar sería Synapse, ¿vale? Es decir, sería el tipo de virtualización en el cual yo accedo a aplicaciones dentro de un servidor o bien al escritorio del servidor, ¿vale? Podría ser combinado, o sea, puedo publicar las dos cosas a la vez. Y lo que vamos a mostrar ahora son los tipos de escritorio que es capaz de publicar Citrix, lo llamado VDI, ¿no? La moda que ha habido desde hace 2 o 3 años con el tema de VDI, pues serían los tipos de escritorios virtuales a los cuales se puede conectar un usuario, ¿vale? A ver, un segundito. Bueno, dentro de los escritorios de sistema operativo tenemos varios, ¿vale? Sería el VDI dedicado, esto es muy claro. Esto es coger, por ejemplo, la máquina física que nosotros tenemos encima de la mesa ahora mismo, o bueno, o el sobremesa, y virtualizarlo y ponerlo en el CPD, ¿vale? Entonces, el usuario accedería de manera remota a una máquina de Windows 7, Windows 8, Windows 10, por ejemplo, en la cual es propietario. Es decir, igual que yo estoy trabajando de manera local ahora mismo, pues trabajaría accediendo a una máquina virtual, pero con los mismos recursos. Es decir, me va a ocupar la misma memoria, la misma RAM y el mismo almacenamiento, ¿vale? Esto es lo que se denomina una máquina dedicada. Y luego tenemos varios modelos más. Este sería el clásico, ¿no? El conocido como el VDI puro, ¿no? Y luego tenemos lo que se denomina el poolet, ¿vale? En el cual en el CPD, en los servidores físicos, tenemos una imagen maestra, una imagen GOL, que es compartida entre múltiples usuarios. Es decir, el sistema operativo de esta imagen es compartida entre múltiples usuarios, pero pero al ser poolet, digamos que el usuario accedería al escritorio, estaría trabajando de manera normal, pero esa máquina cuando es reiniciada o hace logoff, dependiendo de cómo lo configuremos, los cambios no son guardados. Es decir, ¿por qué? Porque siempre
está tirando de una imagen maestra que yo dispongo para que estas máquinas arranquen, ¿vale? Entonces, la ventaja que tengo es que siempre accederá a un estado limpio y la desventaja es que no puedo guardar personalizaciones, ¿vale? Por eso, digamos que los perfiles del usuario, los perfiles en el cual el usuario va a almacenar información, por ejemplo, pues yo qué sé, si tiene una cuenta de Outlook, pues la información de esa cuenta de Outlook se va a guardar en el perfil, deberíamos de tenerlo en una ubicación aparte. Es decir, que el perfil no se guarde de manera local en esta máquina, sino que se guarde en un repositorio de red para que me guarde esos cambios y a futuro, cuando este usuario se vuelva a conectar contra esta imagen maestra que arranca en un estado original, en un estado limpio, pues tenga su configuración pues ya preparada, ¿vale? Esto sería el modo Pulled. Luego tenemos otro modo que es el Personal OBDIS, en el cual pues tiene el concepto sería igual que el Pulled que os contaba anteriormente, pero en el cual le añado a la máquina virtual un pequeño disco duro llamado Personal OBDIS, donde se van a guardar pues, las configuraciones del usuario, como puede ser el perfil, e instalaciones que se hagan en el sistema operativo. Es decir, digamos que al usuario que se conecte contra esas máquinas maestras que residen en nuestro CPD, se le va a servir esa máquina maestra, esa imagen maestra, esa imagen limpia de origen, pero durante la ejecución de ese escritorio, si el usuario le da por instalarse, pues lo que sé, el Word, pues lo que hace es que se guarda en ese Personal OBDIS, ¿vale? La ventaja que tiene esto sería muy similar al modo dedicado, es decir, sería una máquina completa, pero con la diferencia de que en vez de asignarle, yo que sé, 80 gigas de disco, le voy a asignar, pues, como es un Personal OBDIS, pues a lo mejor le doy un disco de 6 gigas, ¿vale? Para que se almacene ahí su información y que se instale aplicaciones diferentes a la imagen maestra, ¿vale? Entonces sería otro modo de trabajo, el Personal OBDIS. Y luego tenemos el Remote PC Access, ¿vale? Con el Remote PC Access, esto es algo diferente, pero a lo que hemos visto. Y lo que hace el usuario, esto se suele utilizar por dos motivos. Uno porque, bueno, primero lo explico y luego os digo los motivos o las utilidades que le podemos dar, ¿vale? El usuario accede de manera remota desde su dispositivo contra un escritorio, en este caso sería un escritorio físico, un escritorio que yo tengo en la empresa. Estoy en mi casa y me intento conectar o me quiero conectar a una máquina física que yo tengo en la empresa. Entonces, lo que hago es que accedo de manera remota a través de la infraestructura de SendDesktop, que luego os explicaré, y finalmente accedo a esta máquina física, ¿vale? ¿Qué utilidades le puedo dar a este modo de trabajo? Pues, por ejemplo, pues nada, en caso de pandemias, es decir, caigo enfermo, me tengo que conectar a mi máquina que me la ha dejado en la empresa, me la ha dejado en mi puesto de trabajo, y desde la tablet o desde el portátil de mi casa me conecto a través de la infraestructura de SendDesktop contra mi máquina física. Entonces, es como si estuviera trabajando en local, ¿vale? O bien que necesito hacer de manera remota, es el mismo concepto, que necesito hacer de manera remota a un escritorio, pues en este caso, un escritorio físico que tiene un hardware especial, que es una estación de trabajo gráfico, es decir, que tiene una tarjeta gráfica potente en el cual pues necesito hacer de manera remota, ¿vale? Entonces, no quiero que salga esa información de la empresa o esa ejecución o los datos que yo pueda generar en esa máquina física. Entonces, lo que hago es que me conecto remotamente contra esta máquina y trabajo de manera local en esta máquina, ¿no? Estando yo de manera remota, ¿vale? Bueno, eso serían un poco a grosso modo, los tipos de virtualización que existen dentro de Citrix, ¿vale? ¿Cómo accedería el usuario? Pues accedería a través de una página web, ¿vale? De un frontal web, se denomina, llamado Storefront, ¿vale? Que esto es una máquina, un servidor Windows en el cual yo instalo pues, un sitio web y los usuarios lo que hacen es validarse y una vez que se validan como usuario, le aparecen los iconos de las aplicaciones o escritorios que el administrador ha dictado que pueda acceder, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es bastante, bueno, eso sería una de las formas de entrar
pero sería bastante cómodo, sobre todo a nivel del usuario, ¿no? Porque me da igual desde qué ubicación esté, ya esté en LAN, ya esté en WAN, yo solamente tengo que apuntar contra una página web que me dice mi administrador y podría acceder a los recursos de manera remota, ¿no? Bueno, lo que es necesario que tenga el usuario instalado en sus dispositivos, como hemos hablado, es el Citrix Receiver, ¿vale? Citrix Receiver lo que nos permite, hace bastante más cosas, pero básicamente lo que nos permite es acceder de manera remota contra los recursos que tenemos en nuestras instalaciones, ¿no? Sean aplicaciones o escritorios virtualizados a través de SNAP o de Sendesktop. Y nos permite, como siempre ha dicho Citrix, desde cualquier dispositivo, cualquier red, a cualquier aplicación Windows, ¿eh? Luego veremos también que podemos acceder desde Citrix Receiver a escritorios Linux. ¿Vale? Bueno. Como os decía, el protocolo que se utiliza es el protocolo ICA o HDX, que tenemos aquí, y tiene una serie de características que es un poco donde destacamos sobre la competencia, ¿eh? Porque, bueno, hay diferentes players o diferentes jugadores a nivel de virtualización de aplicaciones, pero digamos que uno es bueno donde es bueno, ¿no? Citrix arrancó como empresa, como virtualización de aplicaciones. Como decía, es un producto que ya tiene casi 30 años y el protocolo está muy limado, ¿no? Muy optimizado. Entonces, hay una serie de tecnologías llamadas HDX que lo que hace es enriquecer al protocolo ICA que os venía comentando, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema del plug and play de los dispositivos USB. Es decir, yo estoy trabajando con una aplicación desde mi equipo, me conecto a un disco duro externo y durante la sesión yo podría tener acceso a ese disco externo. Es decir, yo al querer salvarme información, por ejemplo, pues yo podría ponerle ese disco duro o almacenarme esa información en ese disco duro que he enganchado durante la sesión, ¿vale? También tiene optimización a nivel de WAN, ¿vale? Aquí, bueno, sería necesario comprar un appliance dentro de Citrix, pero bueno, tendríamos optimización a nivel de WAN. Y luego, por ejemplo, no os voy a comentar todas, pero tendría también beneficios sobre el protocolo, ya sea sobre Terminal Server o sobre ICA, porque lo que hace es examinar la red que tenemos entre servidor y usuario y nos envía las imágenes en mayor o menor calidad dependiendo del ancho de banda que tenga disponible para enviar ese dato, ¿vale? Pues bueno, os digo, hay una serie de tecnologías que enriquecen al protocolo y es un poco donde destacamos y donde está la diferencia con otros competidores, ¿no? Bueno. Citrix Receiver, pues yo me atrevería a decir que tiene capacidad de instalación sobre el 80 o 90% de los sistemas operativos del mercado y, bueno, pues esto es relativamente nuevo. Ha sacado un Receiver para trabajar con HTML5, ¿vale? En función de Java, aunque sigue teniendo soporte para Java, pero sabéis que no es seguro, tiene problemas de seguridad y lo quieren volcar todo a HTML5. Bueno, pues ya tendríamos disponibilidad para ese cliente. Y bueno, ni que decir, cliente para Windows, para Linux, para Mac, etcétera, ¿vale? Y para cualquier dispositivo móvil, que ahí el Citrix Receiver habría que bajarlo de la store correspondiente, ¿no? Del diferente fabricante del dispositivo. Alguna característica que tiene Citrix Senap o Sendesktop, por ejemplo, en Senap, pues han recuperado una serie de funcionalidades que era el relanzado y la permanencia de la sesión, ¿vale? En la cual, pues lo intento explicar aquí, en un entorno normal, el usuario accede contra esa página web del storefront que os decía, ese frontal web que me va a pedir las credenciales y me va a mostrar los recursos a los que puedo acceder, ¿vale? Entonces, el usuario va a meter las credenciales, aquí pues se pasará todo el proceso de logón, se aplicarán las políticas, etcétera, etcétera, se le envía el pantallazo al usuario, el Citrix Receiver lo recoge y finalmente el usuario se pone a trabajar con la aplicación, ¿vale? Entonces, el usuario estaría trabajando sobre este servidor, ¿vale? Entonces, aquí son muy optimistas
y le ponen un logón de 20 segundos, ¿vale? Este sería el procedimiento normal. Es decir, yo accedo de manera remota a un escritorio de un servidor o a una aplicación en un servidor y ocurre este proceso de manera normal, ¿vale? Pero con el pre-launch, por ejemplo, si un usuario o si tengo un cliente, por ejemplo, un banco, que todo el mundo entra a las 8 de la mañana y me entran 8.000 usuarios a la vez, pues puedo tener un problema a nivel de red y a nivel pues de hardware, ¿no? O sea, de recursos, de rendimiento, ¿no? A nivel de los servidores. Entonces, con el pre-launch, por ejemplo, lo que se hace es que si yo sé que los usuarios me van a entrar todo el mundo a la vez y van a abrir las mismas aplicaciones a las 8 de la mañana, yo a partir de las 7 de la mañana lo que hago es que empiezo a lanzar sesiones de manera automática para que cuando el usuario o el grueso de los usuarios empiecen a hacer logón a las 8 de la mañana, pues no tengan que pasar por todo este proceso que va a sufrir la red, va a sufrir los servidores a nivel de rendimiento. Entonces, lo que hace el pre-launch es que digamos que el logón ya está ejecutado antes de que el propio usuario llame a la aplicación y pues en este caso el usuario llamaría a la aplicación y de manera automática se le mostraría pues el aplicativo, ¿vale? Entonces, bueno, esta característica en concreto se suele utilizar pues cuando tienes esa necesidad, ¿no? Que los usuarios se quejan del inicio de sesión lento y pues puedes aprovechar esta característica para que vaya todo más rápido, ¿no? Y luego la permanencia de la sesión en sesión linger sería pues justo lo contrario, es decir, el usuario cierra la sesión pero permanece abierta en el servidor el tiempo que yo o que el administrador le diga, ¿vale? Es precisamente para evitar el primer caso. Es decir, los usuarios del banco paran de 2 a 3 a comer y cierran la sesión a las 2. Entonces, si cuando hablan a las 3, pues voy a tener el mismo problema que os comentaba antes. Entonces, lo que hago es que no cierro la sesión pues hasta hora y media después. Entonces, el usuario cuando abre la sesión a las 3, pues tiene, digamos, la aplicación ya abierta, ¿vale? Bueno, pues eso sería alguna de las características que tiene Senap, ¿vale? Otra cosa a destacar es que también permite compartir, pues en este caso la GPU. Esto es una tecnología de HDX llamada, como estáis viendo, 3D Pro. Y lo que permite es utilizar la GPU, es decir, la tarjeta gráfica física del servidor en el cual yo tenga virtualizados los recursos, ¿vale? Sea compartida entre múltiples usuarios, en el caso de Senap, a nivel visor y a nivel de VDI, es decir, de Windows 7, Windows 8, Windows 10, yo le puedo asignar una tarjeta gráfica física a un escritorio virtual, ¿vale? Entonces, pues bueno, tiene un acuerdo, básicamente trabaja con NVIDIA, ¿vale? Y pues permitiría, pues eso que os estoy comentando, ¿no? Compartir la GPU física en beneficio. Esto al final lo que se traduce es que aplicaciones de diseño gráfico en 3D, se ven beneficiadas porque en vez de la ejecución de la aplicación, es decir, el trabajo, la renderización que se denomina pues de la aplicación 3D, sea ejecutada por la CPU del servidor, pues es ejecutada por la tarjeta gráfica, ¿vale? Entonces, esto lo que se traduce es en un mayor rendimiento de este tipo de aplicaciones y tener más densidad de usuarios, ¿no? Este tipo de aplicaciones. Bueno. Permite tanto el acceso a VDIs de sistemas operativos Windows, ¿vale? De Windows XP hacia adelante, incluido Windows 10, y también permite escritorios Windows. Hasta ahora solo permite estos que estáis viendo aquí, ¿vale? Que sería el Red Hat Enterprise y el SUSE, ¿vale? Enterprise. Ambos son de pago, para nuestra desgracia. Es decir, lleva este tipo de sistemas operativos, lleva una especie de suscripción en el cual pues, tú tienes acceso o te permite acceder a este sistema operativo durante un año o el tiempo que tú lo contrates, ¿vale? Entonces, de momento, son las dos distribuciones de Linux que se permiten dentro de Desktop, ¿vale? O sea, a la hora de virtualizar escritorios Linux. ¿Vale? A ver si hay alguna pregunta por aquí. Vale.
Bueno, como os decía, estaba muy orientado también al tema de movilidad. Entonces, ¿por qué? Porque pues, es lo que demanda ahora mismo la actualidad. Es decir, todos tenemos un smartphone, al menos uno, ¿vale? Podemos tener hasta 2 o 3, si nos da la empresa algún dispositivo. Y existe una tecnología llamada HDX Mobile que adapta, digamos, el recurso al cual yo me estoy haciendo, ya sea un servidor o una aplicación, a ese dispositivo de móviles y de manera nativa, pues los gestos, pues el ampliar, el reducir, el quitar pues de estos dispositivos móviles lo coge de manera nativa tanto Snap como Sendesto, ¿vale? Entonces, pues bueno, a nivel de trabajar, de la experiencia del usuario a la hora de trabajar con este tipo de dispositivos, pues bueno, pues lo tendría algo más fácil, ¿vale? Porque se le va a lo que es ajustar la pantalla al dispositivo desde el cual se esté conectando y le va a permitir utilizar pues, los gestos nativos pues, del sistema operativo en el cual esté accediendo, ¿no? Pues algún pantallazo más, pues mira, pues en dispositivos móviles en el cual la pantalla no sea grande o no se vea bien, pues nos permite tanto ampliarla como darnos las diferentes opciones a la hora de elegir pues una opción, ¿no? Dentro de una aplicación, por ejemplo. Entonces, en principio, no hay que hacer tampoco mucho trabajo de desarrollo de esa aplicación, ¿vale? Para adaptarlo al dispositivo móvil. Eso es gracias pues a un codec, en concreto el H.264, que está diseñado precisamente para trabajar con redes de 3G y 4G, y lo que hace es enviar o multiplica por 2, digamos, la cantidad de imágenes que es capaz de enviar por segundo con la mitad de ancho de banda. Entonces, bueno, esta tecnología ya tiene por lo menos 2 o 3 añitos y, bueno, pues es la que se implementa o viene por defecto también con las tecnologías de Snap y de Sendesto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco sería la introducción, un poco para que veáis las características y los beneficios que tiene Snap y que tiene Sendesktop, un poco para que sepáis qué opciones tenemos dentro de estas soluciones. Y ahora lo que os pretendo explicar es el licenciamiento, ¿vale? Y aquí vamos a ver las ediciones. Bueno, dentro de Snap estaríamos ya en la versión, ha salido bastante recientemente la versión 7.8, aunque a efectos se sigue instalando la 7.6, ¿vale? Bueno, estaría disponible la 7.8 y las ediciones en Snap, el producto sigue vendiendo de manera independiente, ¿vale? Es decir, el cliente que compra Snap solamente va a poder virtualizar aplicaciones u escritorios de los servidores. No va a poder virtualizar máquinas VDI, es decir, no, escritorios de Windows 7, Windows 8, Windows 10, ¿vale? Entonces, las ediciones que existen es la avanzada, la Enterprise y la Platinum. La Platinum, lógicamente, es la que tiene mayores beneficios, es la más cara también. Y digamos que la Advance sería el producto que nos permite virtualizar aplicaciones y el acceso hasta ellas, ¿vale? Y poco más, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos una edición Enterprise que se estaría a caballo a medio camino entre la avanzada y la Platinum, ¿vale? El cual, pues bueno, tiene una serie de opciones que luego os pondré un listado en el cual podéis ver punto por punto cada una de o una matriz en la cual veis cada una de las opciones, ¿vale? Luego tenemos la línea de Sendesktop, ¿vale? En Sendesktop tenemos la edición Platinum y la edición Enterprise, que es muy similar a la de Snap, y pues digamos que aquí se hace un cambio de la edición avanzada que teníamos en la edición de Snap, o sea, en el producto de Snap, por VDI, ¿vale? VDI significa que solamente puedo virtualizar escritorios de Windows 7, Windows 8, Windows 10 o escritorios Linux, pero jamás me va a permitir publicar aplicaciones o escritorios de aplicaciones de servidores, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería
Para que os hagáis una idea, sería como el Vue que tiene VMware, ¿vale? Pero a través del protocolo HDX, a través del protocolo ICO, que es mucho más ligero, ¿no? Y luego dentro de la edición Enterprise y la edición de Platinum, incluye tanto la solución de SNAP como la virtualización que os acabo de decir, ¿no? La virtualización de escritorios. Es decir, comprando, por ejemplo, la edición Enterprise de SendDesktop, el cliente podría virtualizar tanto escritorios Windows y Linux como publicar aplicaciones. Entonces, digamos que se lleva o viene incluido las dos soluciones dentro de la edición de SendDesktop Enterprise y la Platinum. ¿Vale? Serían estas dos ediciones. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la matriz. ¿Vale? Tenéis más información en este enlace. Y pues veis cada una de las opciones que tenemos dentro de Snap. Por ejemplo, como os decía, todo lo que sea Snap se pueden tanto acceder a aplicaciones como al escritorio del servidor, ¿vale? Que son las dos primeras opciones. Y, por ejemplo, en la versión VDI de SendDesktop, pues esto no se permite porque solamente puedo acceder a sistemas operativos cliente de Windows o a Linux, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la información, está disponible en la web y bueno, pues os la puedo pasar en cualquier momento. Bueno, a nivel de licenciamiento existen pues en este caso son dos modelos, ¿vale? SENAP, bueno, existen dos tipos de licencia. Esto es lo que se compra es la edición, que acabamos de definir, y las licencias de usuario, ¿vale? Es decir, cuántos usuarios van a acceder a nuestra plataforma. Los usuarios son de dos tipos, o las licencias son de dos tipos. Pueden ser usuarios concurrentes o usuarios nominales o por dispositivo. Digamos que, aunque aquí lo ponga por separado, la licencia es la misma, es usuario barra dispositivo. ¿Vale? ¿Qué diferencia entre una y otra? Bueno, pues la concurrente es más fácil de explicar. Imaginaos que somos 100 usuarios en la empresa y he comprado 20 licencias de SNAP, ¿vale? Entonces, los 20 primeros usuarios que acceden a la plataforma van a poder acceder. El usuario 21 pues, le dirá que no hay licencias disponibles, ¿vale? Pero si alguno de esos usuarios que han hecho logón, que están trabajando, deja de trabajar, la licencia vuelve, digamos, a estar disponible, ¿vale? Eso sería una licencia concurrente. Y la licencia nominal o de usuario barra dispositivo, pues como su propio nombre dice, tiene nombre y apellido. Es decir, o están asignadas a un dispositivo o están asignadas a un usuario. Entonces, la diferencia que hay entre concurrente y nominal es que la concurrente solamente, se cuenta cuando el usuario está trabajando y la nominal, usuario barra dispositivo, ya esté el usuario trabajando o no sobre las soluciones de Citrix, sobre alguna aplicación o algún escritorio, la licencia es contada, ¿vale? Porque es asignada de manera individual, ¿vale? También hay una diferencia evidente a nivel de precio, ¿vale? La concurrente es el doble de cara que la licencia de usuario barra dispositivo, ¿vale? Entonces, la concurrencia tiene sentido, por ejemplo, cuando a lo mejor, yo qué sé, una fábrica de coches que son 60 usuarios, pero son 3 turnos en el cual se están haciendo 20 usuarios a la vez, ¿vale? Porque va por turnos. Bueno, pues ahí sí que tendría sentido comprar concurrente porque solamente compras 20, pues siempre hay contados 20 a la vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues una empresa normal, es decir, una oficina que los usuarios entran a las 9 y se van a las 6:30, pues igual conviene comprar usuario barra dispositivo, ¿no? Porque te sería bastante más económico que la concurrente, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería a nivel de licenciamiento y bueno, pues a nivel de Microsoft, que no lo tengo representado a nivel de diapositiva, para SNAP, cuando utilicemos SNAP, cuando virtualizamos aplicaciones o escritorios de servidor y queremos que los usuarios accedan de manera remota a estos recursos, a estos dos recursos, hay que pagar la licencia, bueno, la RDS Terminal Server, es decir, la licencia de Terminal Server de toda la vida, ¿vale? Entonces habría que pagar, pues eso, si somos 100 posibles usuarios que vayamos a acceder a la solución, pues habría que pagar 100 licencias de Terminal Server, ¿vale? Y luego tenemos, eso en el caso de SNAP. En el caso de que sea VDI,
decir, que accedamos a un escritorio virtual de Microsoft, siempre estoy hablando de Microsoft en este caso, habría que pagarlo por lo que se denomina la licencia VDA, ¿vale? Que es algo así como Virtual Desktop Agent, que es una licencia que tiene Microsoft, que igual que se tiene que pagar por permitir el acceso remoto a un escritorio, que sería la licencia de Terminal Server, pues por acceder de manera remota a un escritorio virtualizado, pues se ha sacado un licenciamiento llamado VDA, que el problema que tiene la VDA es que el licenciamiento, o sea, la licencia nunca es tuya. Es como una especie de suscripción en el cual, pues, tú contratas a Microsoft el acceso a esa plataforma virtual, a ese escritorio virtual, durante 1, 2, 3 años, vamos, lo tienes que ir renovando, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues, es el problema un poco que tiene el licenciamiento de Microsoft. No solamente pasa en Citrix, sino pasa en cualquier solución de virtualización que permita el acceso a escritorios de Windows 7 o Windows 8, Windows de escritorios de Microsoft, ¿vale? Bueno, pues esto sería a nivel de licenciamiento de Microsoft, o sea, de Citrix creo que queda claro, y de Microsoft, si os ha quedado alguna duda, pues si queréis luego lo hablamos cuando finalicemos esto y hablemos, digamos, la batería de preguntas, ¿no? Que a lo mejor me habéis hecho desde el chat. Bueno, a nivel de arquitectura, aquí nos ponemos un poco más técnicos y serían tanto los componentes como los roles que hay dentro de la arquitectura de SNAP y de Sendesktop. Pues es exactamente la misma. Como os comentaba anteriormente, componente de arquitectura y me da igual servir aplicaciones de un servidor o un escritorio de un Windows 7 o Windows 8. Entonces, a nivel de arquitectura de Citrix se divide de este modo, ¿no? Tendríamos la capa de usuario, que no es más que los usuarios que acceden a través desde sus dispositivos, ya sea en LAN o en WAN. Luego tendríamos una capa de acceso, en el cual, bueno, tenemos este frontal web a los que los usuarios accederían, ¿vale? Y meterían sus credenciales. Y luego tenemos lo que le llaman el delivery controller, o más conocido como el broker de conexiones, ¿vale? Que, bueno, el broker de conexiones, digamos que es un poco la piedra angular del producto, es el que tiene mayor importancia porque es el que recibe todas las peticiones de los usuarios, valida contra el directorio activo, habla con una base de datos donde pues tienen los permisos de los usuarios, luego lo definiremos, y finalmente pues también habla contra el seguidor de licencias de Citrix para saber si hay licencias disponibles o no, ¿vale? Y también es el que, una vez que tiene esa información, es el que enruta o el que dice contra qué recurso se tiene que conectar el usuario, ¿vale? En función de las credenciales o lo que haya, o la selección que haya hecho el usuario a la hora de querer trabajar con una aplicación, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto sería la capa de usuario, la capa de acceso, como os decía, la capa de control, donde tengo las consolas de gestión y el controller, el broker de conexiones y pues elementos de Active Directory y SQL. Luego tendríamos los recursos, que esto no es más que las aplicaciones y escritorios publicados. Y la que cogería todo el entorno, que sería la capa de hardware, que esto es el host físico, donde tengo instalado pues el hipervisor, el que sea, me da igual, que sea SenServer, que sea SX o VMware o que sea Hyper-V, ¿vale? Es donde yo tengo todo este conjunto de máquinas o elementos virtualizados. Bueno, volviendo. Los supervisores soportados, os lo acabo de definir, son los 3 más conocidos del mercado, ¿vale? Citrix no se casa con nadie, es decir, si el cliente tiene vSphere como plataforma de hipervisor, como plataforma de virtualización, pues nada, nosotros lo que necesitamos, o Citrix lo que necesita en el caso de Sendesktop, es tener una serie de servidores Windows en el cual vamos a instalar pues, nuestra solución. Y me da igual que me la sirva, ya sea Hyper-V, ya sea SenServer o vSphere, ¿vale? O VMware, ¿vale? Bueno, aquí tenéis en este enlace la lista de compatibilidad y a través de qué sistema operativo, o bueno, más bien a
través de qué versión de VMware, XenServer o Hyper-V es capaz de, bueno, soporta en este caso Sendestop. En este enlace, en este documento de Citrix, tenéis toda la información. Bueno, vamos a, como os decía, a nivel de arquitectura. El Citrix Delivery Controller, el broker. ¿Vale? Este es el esquema que os acabo de mostrar, pero de diferente manera. Pero el Delivery Controller es un servidor, ya sea, me da igual que sea de Windows 2012 R2 o de Windows 2008 R2, tiene que ser uno de ambos, en el cual lo que hace el usuario es que se conecta a través de, pues, desde ese frontal web que le va a pedir las credenciales y nos va a mostrar los iconos, porque el StoreFront lo que hace es, una vez que el usuario se valida, habla con el broker de conexiones, el broker de conexiones habla con su base de datos, esto necesita de una base de datos que puede ser en local o puede ser externa, siempre en SQL, en el cual pues básicamente lo que hago es definir qué permisos hacia las aplicaciones tienen los usuarios. La base de datos va alguna cosa más, pero básicamente es eso. Entonces, una vez que tiene esa información el Delivery Controller, ya, pues este usuario tiene derecho a ver un Windows 7 y puede acceder a las aplicaciones que tengo publicadas en este servidor. Pues nada, lo que hace es que le envía esa información al storefront, que le muestra los iconos de las aplicaciones del usuario, y el usuario, pues finalmente lo que hace es seleccionar el recurso con el que quiere empezar a trabajar y, bueno, pues digamos que es el que monitoriza todo la comunicación. Entonces, bueno, las funcionalidades, pues, tiene pues un total de 10. Es un poco lo que intentaba explicar, ¿no? Recibe las peticiones, interactúa con la base de datos, valida contra el directorio activo, habla también a nivel de hipervisor, si el recurso está caído, pues lo levanta, ¿vale? Habla con el servidor de licencias y luego, pues finalmente monitoriza toda la sesión. Entonces es, digamos, la piedra angular del producto. Entonces, como os decía, es una máquina de Windows 2012 o Windows 2008 R2 y como es tan crítico, pues lo que se suele hacer es, si se puede, depende del entorno, se suele poner en alta disponibilidad. ¿Vale? A nivel más esquemático, pues sería esto. ¿Vale? Diría el usuario que accede desde su puesto, a través de Citrix Receiver, a través de este frontal, que se pone en contacto contra la base de datos, o sea, contra el broker de conexiones, habla con la base de datos y finalmente el Delivery Controller le dice al usuario contra qué recurso, ya sea un sistema operativo escritorio o bien una aplicación o un escritorio publicado en un sistema operativo servidor, el que lo envía el Delivery Controller, ¿no? El que envía la petición al usuario. Entonces, bueno, ya es un elemento crítico y deberíamos de tenerlo en alta disponibilidad. Entonces, un poco a nivel un poco para que sepáis cómo funciona el producto, ¿vale? Luego, como os decía, el broker de conexiones o el Delivery Controller habla con una base de datos, ¿vale? La base de datos no, o sea, el consumo que tiene a nivel de peso, a nivel de gigas no es importante, ¿vale? Se estima más o menos que en un entorno en el cual, de servidores de Senap, en el cual, por ejemplo, haya 50 aplicaciones publicadas y acceso a 1000 usuarios, la base de datos no consume más de 30 megas, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que no es necesario destinar un servidor de SQL únicamente para trabajar con una solución de Senap o de Sendestop, ¿no? Porque, bueno, lo único que haríamos es levantar una instancia en SQL y ya el propio producto ya escribe en la instalación, escribe todas las tablas en esa instancia de la base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sí, solamente soporta SQL, antes había soporte para Oracle y para DB2, para la base de datos de IBM, pero ya pues, ahora mismo solamente funciona o lo han reducido a SQL. Entonces permite todas las ediciones de SQL, incluida la Express, ¿vale? La Express sería, en el caso de no tener yo, monto un piloto, el cliente me está demandando que le monte una prueba de esto y lo que hace el producto es que te monta y viene incluido el SQL Express porque es gratuito y ahí sí que se podría montar sin ser una base de datos externa de SQL. Bueno, la información que reside en la base de datos, pues básicamente, como os decía, son pues qué permisos he dado yo desde la consola de gestión a los usuarios a nivel de aplicaciones o de escritorios,
quién son las cuentas quién son los administradores, las cuentas de los administradores, las directivas también se podrían guardar ahí, en esa base de datos, ¿vale? Porque realmente en la base de datos hay 3 instancias, que sería la base de datos del site. El site es el concepto de entorno, el concepto de granja que hablábamos antes en Citrix, conjunto de la solución, ¿vale? Donde residen esos permisos a las aplicaciones, las políticas, etcétera, etcétera. Y luego tienen 2 bases de datos más, que sería la monitorización, que es la que utiliza la consola del director, que nos permite, pues eso, monitorizar a tiempo real las sesiones de los usuarios y pues nos da información en ese momento a tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿vale? Y luego hay otra de eventos, la base de datos del login, que es, esto realmente es cuando un administrador o somos múltiples administradores y tenemos acceso a la consola, pues lo que va haciendo es guardar un registro de las labores o de las opciones que nosotros vamos modificando a nivel de la consola para si en el caso de desastre o si ocurre algo, pues saber cuál ha sido el último cambio, ¿no? Para intentar pues reponerlo. Bueno, pues lo he dicho, es necesaria una base de datos. Y la manera de trabajar sería, o la importancia que tiene la base de datos sería la siguiente, ¿no? El usuario se conecta con el storefront, como hemos visto antes, mete las credenciales, el controller recibe la petición, habla con la base de datos para saber qué permisos tiene derecho a ver este usuario y si es un servidor de SNAP donde hay una serie de aplicaciones, pues finalmente el usuario accedería contra la aplicación, ¿vale? Esto sería en el modo normal de ejecución de los usuarios, ¿vale? Hasta la versión 7.6, que probablemente estamos en la 7.8, pero bueno, ya pues se sigue instalando la 7.6, está más probada. Cuando la base de datos se nos venía abajo, pues teníamos un problema, porque el usuario se conectaba con el storefront, el controller recibía la petición, pero cuando intentaba hablar con la base de datos, no sabía qué permisos o qué aplicaciones tenía derecho a ver este usuario y el usuario no podría acceder contra el recurso con el que quiere trabajar, ¿vale? Desde la versión 7.6 han sacado una característica que se llama Connection Leasing, ¿vale? Que lo que hace es el usuario, bueno, lo que hace el Connection Leasing es que el usuario se conecta al storefront, el storefront recibe la petición y se la envía al delivery controller, el delivery controller, en función de las credenciales del usuario, mira qué permisos tiene el usuario de acceso a los recursos, ¿vale? Hasta ahí todo normal, ¿vale? La diferencia que hay de trabajar sin Connection Leasing a Connection Leasing es que todas las transacciones que hace el controller, el broker de conexiones contra la base de datos, las registra de manera local en un archivo XML, ¿vale? Es como una especie de mini backup que tenemos de la base de datos. Entonces, como va recogiendo esas transacciones, cuando la base de datos se nos viene abajo, pues al broker de conexiones le da un poco igual porque tiene esa información de las transacciones realizadas en el pasado. Entonces el usuario tiraría de este fichero o el broker de conexiones tiraría de este fichero a nivel local y el usuario podría acceder al recurso, ¿vale? Entonces nos da cierta redundancia a fallos en el caso de que la base de datos se nos venga abajo, ¿vale? Pues bueno, pues una característica que antes no había y pues la base de datos, por ejemplo, la teníamos que montar en Cluster o en Mirroring, ¿vale? Para tener, en caso de caída de la base de datos, pues no perder todo el acceso a los recursos, ¿no? O sea, se perdía la producción. Entonces, ya os digo, desde la versión 7.6 esto viene activado por defecto, no hay que modificar nada y tendría este funcionamiento. Bueno, más. Sería el storefront. El storefront, como os decía, es un frontal web, es una máquina, es un software que yo monto sobre un servidor de Windows 2008 R2 o Windows 2012 R2, donde tengo que tener los servicios de Internet Information Service instalados, y es el que se encarga de validar y de mostrar los recursos a los usuarios, ¿vale? Entonces, el aspecto que tiene es que yo llamo a esta página web y una vez que meto las credenciales, lo que hace es que me muestra los recursos publicados que tiene permiso de acceder el usuario. Entonces, nada, el usuario lo único que tiene que hacer es seleccionar el recurso y le abriría la aplicación o el escritorio, ¿vale? Bueno,
A nivel de comunicación, pues nada, el usuario se conecta con el storefront, que le pide las credenciales, una vez que mete las credenciales pasa por el domain controller, el domain controller valida la credencial si es correcta y le pasa la petición al delivery controller que vuelva a validar las credenciales del usuario por si, pues, por un tema de seguridad, ¿vale? Por si durante en este paso nos meten hash o nos meten o nos cambian la información. Entonces lo que hace es una doble validación, tanto el storefront como el delivery controller. Una vez que valida, lo que hace es hablar con su base de datos para saber qué permisos tiene derecho a ver este usuario y finalmente el usuario accedería contra el recurso. Y otro elemento que tenemos es el servidor de licencias, ¿vale? El servidor de licencias es un software que instalamos sobre una máquina Windows o un servidor Windows, que puede ser cualquiera de los roles que hemos visto antes. Se puede instalar sobre el broker de conexiones o el delivery controller, es lo mismo, ¿vale? También puede ser una máquina Linux, con la cual nos ahorraríamos una licencia, normalmente funciona sobre SendServer. Y lo que hace el servidor de licencias es, en el paso este que os decía, de que el usuario accede a las aplicaciones, ¿vale? Voy a mostrar esto, ¿vale? Que finalmente accede a las aplicaciones, pues en este paso justo, antes de que el delivery controller le diga contra qué recurso se va a conectar, lo que hace es verificar contra el servidor de licencias si hay licencias disponibles o no. Si las hay, el usuario pasa. Entonces aquí se contaría una licencia más. Que no las hay, pues al usuario le dice que hay un error, bueno, que lo intente más tarde, que no hay licencias disponibles, ¿vale? Entonces, pues bueno. Entonces, el servidor de licencias, las licencias son en formato electrónico, es decir, un usuario cuando compra, o un cliente final cuando compra una licencia, lo que hace Citris es que el usuario tiene que tener cuenta en Citris y si no se le genera a propósito y se le asocia la licencia que haya adquirido contra su cuenta de Citris. Entonces, nada, lo único que tenemos que hacer es activar las licencias compradas al servidor de licencias correspondiente para que empiece a funcionar la plataforma. Bueno. Estamos terminando con la parte de presentación y un poco para que veáis las comparativas de las diferentes soluciones, ¿vale? Esto sería a nivel de hardware. Si yo comprara Sendesto VDI, VDI significa que solamente puedo virtualizar máquinas de sistema operativo Windows escritorio o Linux, pues si pretendo tener 100 escritorios para el servicio de 100 usuarios, pues le tengo que dar a la máquina mínima una virtual CPU y si voy a ejecutar las aplicaciones en estos escritorios virtuales, pues hay que darle pues, de 3 a 4 GB de RAM para que pueda ejecutarlo, ¿vale? Entonces, a nivel de hardware, un core físico puede dar soporte, bueno, es entre 6 y 10 escritorios, ¿vale? Aquí lo hemos dejado en la media y son unos 8 escritorios, ¿vale? Entonces, aquí haciendo la cuenta de la abeja nos haría falta 13, no, esto está mal, estos serían cores, serían 13 cores y bueno, pues 100 usuarios por 4 GB de RAM, 100 puestos por 4 GB de RAM, pues está claro, 400 GB, ¿vale? Y en la parte de los servidores, aquí meteríamos al directorio activo, meteríamos al servidor de licencias, al broker de conexiones, al storefront, etcétera, etcétera. Estimamos que nos harían falta 8 virtual CPUs y 16 GB de RAM, ¿vale? En total nos haría falta 21 cores y 416 GB de RAM de la suma de la parte que le hace falta a la infraestructura, la parte de los componentes de Senap y de Sendesktop y a los 400 GB de RAM de los escritorios virtualizados, ¿vale? Y luego nos haría falta las licencias de Microsoft, Server, las licencias VDA, ¿vale? Que son necesarias siempre que se virtualice escritorios Windows, escritorios de sistema operativo cliente Windows, ¿vale? Esto os va a ocurrir tanto en Citrix como VMware como en Quest, que es el otro jugador, digamos, que pertenece a Dell, ¿vale? Y luego, pues, las propias licencias de Sendesktop VDI,
¿vale? Esto sería el ejemplo, digamos, pues, una de las soluciones que se puede dar. Otra es, pues, comprar Sendesto Enterprise, en el cual pues, le voy a servir también 100 puestos de usuario, pero las aplicaciones las van a servir los servidores de Snap. Es decir, nos va a hacer falta menos memoria, menos ejecución en los puestos, porque digamos que los propios puestos virtuales se van a conectar contra los servidores de Snap para crear el servicio de las aplicaciones, ¿vale? Entonces aquí reduciríamos, aquí sí o sí nos hace falta una virtual CPU por máquina virtual, pero reducimos de 3 o 4 gigas a 1 giga, ¿vale? Para que arranque el sistema operativo. ¿Vale? Entonces aquí nos va a hacer falta exactamente lo mismo a nivel de CPU, pero ya reducimos 4 la memoria de RAM necesaria. Pues pasamos de 400 gigas de RAM a 100 gigas de RAM, ¿vale? Y luego pues tendría pues 3 servidores, por ejemplo, de Snap, en el cual pues me van a servir las aplicaciones. Entonces tendría la infraestructura necesaria de Snap y de Sendesktop y, bueno, de lo que sería el broker de conexión, el servidor de licencias, etcétera, etcétera, y luego tendría 3 servidores adicionales que le voy a añadir 24 GB de RAM, ¿vale? Entonces tendría 27 cores, aumento el número de procesamiento, pero reduzco de manera drástica la memoria necesaria, ¿vale? Entonces aquí nos haría falta la licencia de Microsoft Server, las VDAs, las de Terminal Server y la licencia de Sendesktop, ¿vale? Y a lo que se suele hacer, de verdad que la mayoría de los casos, las plataformas o los entornos o los proyectos que el cliente quiere como VDI suelen acabar en Snap, ¿vale? La razón es la siguiente. Aquí tendríamos 100 usuarios, pero en vez de entregarle un escritorio de Windows 7, por ejemplo, por cada usuario, lo que voy a hacer es pasarle el look and feel, es decir, cambiar la apariencia del sistema operativo servidor por un Windows 7 o un Windows 8. ¿Vale? Entonces, a lo mejor con 3 servidores de Snap, con 4 virtual CPUs cada uno y 16 GB de RAM, ¿vale? Cada uno, pasándole el look and feel, es decir, cambiando la apariencia del escritorio del servidor, lo que hago es dar servicio a 100 usuarios con la apariencia de Windows 7 en Windows 8 y, bueno, pues eso a lo mejor me sería válido, ¿vale? Entonces, aquí reduzco los cores, la memoria y, bueno, pues fijaos a nivel de hardware lo que ya nos olvidamos del almacenamiento, ¿no? Pues si no, lo terminamos. Pero fijaos la diferencia que hay cuando publicamos aplicaciones o escritorios de sistemas operativos servidores, ¿vale? Respecto a un VDI puro, es decir, un Windows 7 o Windows 8. Pues tendría 12 cores, 48 GB de RAM. Y bueno, pues aquí nos haría falta las licencias de Microsoft para montar toda la arquitectura, las de Terminal Server, ¿vale? Y luego, pues, bueno, podríamos tener a lo mejor 10 usuarios que necesitan un puesto fijo, es decir, necesitan un Windows 7 de verdad, porque a lo mejor las aplicaciones con las que trabajan no son compatibles con Windows 2008 R2 o Windows 2012 o necesitan instalar hardware, ¿vale? Entonces se le puede dar un escritorio virtualizado, pero bueno, ya no le damos 100, sino que a lo mejor de esos 100 usuarios, 10 necesitan ese escritorio. Bueno, pues se comprarían 10 VDAs, ¿vale? Y por último, por las licencias de Sendesktop Enterprise. Bueno, pues esto sería un poco la comparativa a nivel de hardware y a nivel de requerimientos que nos harían falta para montar algo de esto. Entonces, si tenéis más información, nos podéis pedir más información. No sé si tenéis alguna pregunta de lo que hemos visto, alguna cuestión, algo que queréis preguntar. Vale, si no, utilizáis el chat y no lo lanzáis. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer es realizar la demo, ¿vale? Yo tengo, nos han aprovisionado nos han aprovisionado de Citrix un entorno en la nube y, bueno, pues lo que vamos a hacer es tener acceso a él. Dejadme un momentito que lo preparo. Un segundito.
Mira, os lo muestro. Bueno, yo lo que haría como usuario sería acceder a la página del, pues en este caso del storefront, ¿no? Entonces, que sería nuestro frontal web en el cual nos va a pedir las credenciales. Yo metería aquí mis credenciales. Le meto la contraseña y lo que está haciendo ahora mismo es conectarse a través del controlador de conexiones que ha hablado con su base de datos y me ha dicho qué recursos hay disponibles. Entonces veis aquí, por ejemplo, están los escritorios publicados. A ver. No, pues en este caso, en este entorno virtualizado, tengo acceso pues a sistemas operativos, ya sea de Linux, Windows 10, sistemas operativos escritorio, de sistema operativo cliente como Windows 7 y Windows 8 y a escritorios de servidor, Windows 1008 R2 y Windows 1008, ¿vale? Y luego, a nivel de aplicaciones, pues yo las puedo tener por categorías, ¿vale? Aquí me aparecería, digamos, el catálogo, la store o la tienda de las aplicaciones disponibles que me ha permitido el administrador, o las puedo tener por categorías, por ejemplo, por el Office, o por ejemplo por el Office 2010, o por ejemplo, pues las de ventas, pues alguna aplicación de ventas, ¿vale? Yo como me he metido como administrador y lo que os quiero mostrar es cómo accedería o las consolas que tenemos a nivel pues de administrador. Lo que voy a hacer es lanzar el estudio y lanzar el director. Vale. Entonces, la apariencia que tiene el Citrix Studio, nuestra consola de gestión, sería esta. Y luego la que tiene el Citrix Director sería esta. Ahora la voy a mostrar, ¿vale? Lo que os quiero enseñar es cómo se conectaría un usuario y las labores que puedo realizar yo sobre ellas, ¿vale? Por ejemplo, me voy a ir a una máquina de Windows que tengo aquí, me meto como un usuario normal y el usuario accedería a los aplicativos, ¿vale? Aquí veis que aparecen tres ventanas, la de favoritos, la de escritorios y aplicaciones que el usuario tiene derecho a ver, ¿vale? Lo de favoritos, yo me puedo añadir como usuario las aplicaciones o recursos con los que trabajo en el día a día. Por ejemplo, yo si, por ejemplo, me han dicho que siempre voy a trabajar con este Windows 7, pues me agrego el Windows 7 y si me voy a favoritos, pues ya me aparece aquí el Windows 7 y lo mismo con las aplicaciones. Si siempre voy a trabajar, por ejemplo, con el Excel, pues me la añado como en favoritos y la tendría ya como favoritos. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar para que lo veáis, por ejemplo, la máquina Linux y el Windows 7. ¿Vale? Lo que está haciendo es poniéndose en contacto ya a través del broker de conexiones contra la base de datos y ahora ya me está mandando directamente al recurso publicado. Entonces ya tengo arrancado el Linux por un lado, tengo publicado o está arrancando el Windows 7. Entonces yo estaría ya trabajando como usuario sobre, pues en este caso, sobre la máquina Linux y lo mismo con la máquina de Windows 7. Entonces es perfectamente funcional. Estoy ya trabajando sobre ello. Entonces es un poco la apariencia que tendría el usuario, ¿vale? Y si yo me vuelvo como administrador, lo que os quería mostrar es, primeramente, este sería el aspecto que tendría la consola de Citrix Studio, que es la consola en la cual nosotros vamos a tener la configuración, la que va a utilizar el administrador para configurar todo el entorno y para dar permisos. Por ejemplo, pues existe aquí los catálogos de máquinas. Los catálogos de máquinas no son más que los escritorios o las máquinas virtuales de Windows 7, Windows 8, Windows 10 o, por ejemplo, las máquinas de Synapse
que están disponibles para yo dar permisos a los usuarios, que aquí estarían los catálogos o los grupos de entrega, que no es más, en los grupos de entrega yo lo que hago es dar privilegio de acceso a las máquinas que tengo disponibles para su uso. Por ejemplo, yo si me voy al catálogo de máquinas del Windows 2012 R2 y le doy a añadir aplicaciones, pues yo lo que estoy haciendo es darle privilegio de acceso, por ejemplo, aquí al Start Menú. Lo que puedo hacer desde el añadir aplicaciones es decirle dónde está la aplicación, ¿vale? Decirle, bueno, buscar de manera manual la ubicación de la aplicación o desde Start Menú lo que va a hacer la consola es buscarme dentro de las máquinas que pertenecen a este catálogo, que es 2012, es decir, todas las máquinas, que solamente tenemos una, lo que va a hacer es mirar todos los ejecutables que tiene este servidor para publicar. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, la calculadora mínimamente. Bueno, pues yo con este paso lo que haría sería finish y lo que haría es que ya esta aplicación estaría disponible para los usuarios, si yo edito el grupo, para este grupo de usuarios que están dentro de esta categoría, que están dentro de este listado, ya tendría de manera automática listado o disponible el blog de notas. Bueno, esto sería un poco a nivel muy básico como sería la gestión. Como estáis viendo desde aquí, yo también puedo generar directivas, en el cual, pues, serían directivas que se aplicarían a los usuarios que por ejemplo, aquí nos aparece que, bueno, pues hay una serie de optimizaciones, por ejemplo, aquí en la WAN, que ha sido asignado pues, a un grupo de usuarios, que en este caso son a todos los usuarios del dominio, ¿vale? Pues aquí se pueden generar directivas o utilizar plantillas, ¿vale? Bueno, no voy a abundar mucho más en esto porque esto es parte ya sería parte de un curso, ¿vale? Pero habéis visto que anteriormente yo he accedido tanto a un Windows 7 como a un Windows 8. Voy a aprovechar y me voy a conectar, por ejemplo, una que no cargue demasiado, al Word. ¿Vale? Entonces, yo como usuario, actualmente tengo acceso al Linux, al Windows 7 que tenemos por aquí y cuando me quiera abrir el Word, pues tendremos ahí el Word. ¿Vale? Pues bueno, arrancar la aplicación y pues ahora mismo ya me está abriendo. ¿Vale? Yo estaría ya trabajando sobre las tres cosas. ¿Vale? Pero yo si me voy, cambio la máquina y me voy como administrador, tenemos otra consola de gestión, que es el Director. Que el Director es una consola, como os decía, para monitorización y resolución de problemas. Y la verdad es que nos da un montón de información. Yo según hago logón en la consola de gestión, esto es un entorno web, o sea, yo lo que hago es una llamada a través de mi navegador hasta la consola, ¿vale? Y lo que hace la consola es mostrarme de manera muy rápida cuántas conexiones hay creadas, el tiempo promedio del logón del usuario a nivel de Windows, es decir, cuánto tiempo tarda en hacer logón, esto antes íbamos a ciegas, y nos dice todos los elementos que os he intentado explicar antes, en qué estado están. ¿Vale? Toda esta infraestructura está montada sobre un server, sobre un servidor de server, que dice que está todo ok, no hay alertas, y luego nos dice, por ejemplo, que la base de datos está ok, que el broker de conexiones también está ok y el servidor de diseño está ok. ¿Vale? Por ejemplo, a nivel de las sesiones conectadas, yo pulso sobre él y me dice que el usuario 1 está conectado al Windows 7, a una máquina, al Linux y en este caso a una aplicación. Entonces yo desde aquí ya puedo tomar acciones. Yo le puedo hacer logo, le puedo desconectar, le puedo enviar un mensaje. ¿Vale? Y si yo me vuelvo a mi máquina Windows, pues me aparece ahí el mensaje que me ha enviado el administrador. ¿Vale? Bueno. Pero no solamente me da este tipo de información. Yo si me voy una vez que estoy aquí, me voy al buscar, que estáis viendo aquí arriba, ¿vale? Y busco por el usuario al cual quiero tomar acciones sobre ellas, quiero monitorizar.
al usuario 1 y me dice, pues eso, que estoy conectado al Word dentro de un 2008, a un Windows 7 y al Linux, ¿vale? Entonces, yo desde aquí, fijaos todo lo que puedo hacer. Yo me puedo ir, por ejemplo, a la máquina del Windows 7, me dice, bueno, si le quiero tomar el control o no. Esto es, si yo le quiero tomar el control sobre este Windows 7, incluso le puedo parar procesos dentro de esta máquina de Windows 7 virtual. Por lo mejor le está dando guerra a alguna aplicación o le está parando la producción un proceso y yo desde aquí lo podría resetear. ¿Vale? Lo podría seleccionar y resetearlo. ¿Vale? Pero si me voy a los detalles, fijaos la cantidad de información que me puede llegar a dar la consola esta, ¿no? el Citrix Director. Esto lo acabamos de ver. Estoy conectado a estas aplicaciones, los procesos. Me está dando detalles desde la máquina a la cual yo me estoy conectando, que es un Windows 7, que la máquina está registrada, es decir, que está funcionando de manera habitual, la dirección IP, la memoria otorgada, el disco, etcétera, etcétera. Y desde aquí me está dando la información desde la máquina de la cual se está conectando el usuario. Es decir, esta sería la máquina física, la máquina origen, desde la cual se está conectando el usuario. Entonces, yo desde aquí, pues lo mismo, puedo hacer varias cosas. Le puedo hacer logo, le puedo desconectar, le puedo tomar el control, le puedo enviar un mensaje. Y desde aquí, bueno, aquí lo tengo restringido, pero desde aquí en la máquina, lo tengo restringido porque es un laboratorio, yo desde aquí podría apagar, encender, resetear la máquina a nivel de hipervisor, ¿vale? A nivel del SendServer, del Hyper-V o del VMware, ¿vale? Sin tener que acceder a la consola nativa, al vCenter, por ejemplo, o al SendCenter del hipervisor de Marras, ¿vale? Pero no solamente nos da esa información, sino que nos dice el promedio del logón de este usuario en concreto, ¿vale? Que no es malo, 21 segundos, y luego la cantidad, los canales virtuales de los que hablábamos, pues qué canales virtuales están siendo utilizados y cuál es su estado, ¿vale? Por ejemplo, si me voy aquí a los gráficos, pues me dice, bueno, que han sido, el origen de este warning es que ha sido deshabilitado por una política y, bueno, pues se está utilizando en este momento pues 32 bits por segundo, ¿vale? La cantidad máxima que está utilizando, ¿vale? Y no solamente eso, sino que desde aquí, o sea que también lo tengo restringido, podría resetearle el perfil en el caso de que tuviera problemas con los perfiles móviles, ¿vale? O sea, simplemente ahí lo que haría sería adaptarle el resetear, haría una copia del perfil y borraría el perfil que tuviera, ¿vale? Que anteriormente, versiones anteriores, lo que teníamos que hacer cuando teníamos problemas con el perfil es que yo me tenía que ir a la ubicación del perfil, borrar el perfil de manera manual y asignarle o copiarle otro. Bueno, pues aquí lo hace de manera bastante automatizada. A lo que os intento explicar es que con esta consola tenemos muchas funcionalidades a nivel de troubleshooting. Incluso puedo sacar informes históricos, ¿vale? Nos daría estadísticas, pues para tema de reporting. Nos daría desde las sesiones actuales, o en las últimas 2 horas, o en el último mes, ¿vale? O el último año. Los fallos que ha habido de conexión, en este caso pues no ha habido ninguno. El rendimiento del logón, bueno, pues ciertas informaciones, ciertas estadísticas que nos pueden venir bien y aparte podemos exportar a un CSV o a un PDF, ¿vale? Bueno, pues nada. En principio, esto es lo que os quería mostrar y sobre todo para que veáis la facilidad una de gestión y otra de acceso por parte de los usuarios, ¿no? Pero, pues, de manera remota pues estoy accediendo a diferentes escritorios, pues en este caso de diferentes sistemas operativos, de Linux y de Microsoft, y a una aplicación de Windows, ¿no? Una aplicación del Office. Entonces, bueno, pues un poco para que veáis o le pongáis cara al producto y le pusierais también cara a las consolas de gestión, ¿vale? Por mi parte no habría mucho más. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Podéis utilizar el chat. Sí, te espero, Raúl. Espera un momento, Raúl, que te voy a abrir el audio.
vamos a tardar menos. Un segundito. A ver, Raúl. Raúl, aquí te tengo. Raúl, ya puedes hablar por el teléfono, sí. Sí, hola, buenos días. Hola, Nada, era una pregunta sencilla. Sí. Bueno, una pregunta breve. Y yo quisiera acceder a este entorno, ya sea escritorios o sea aplicaciones publicadas externamente, fuera de mi red local, ¿necesitaría algo más? Sí. ¿Necesitaría algo extra? Sí. Te hace falta. A ver, hay dos maneras de acceder. Espérate, que vuelvo a la presentación. O sea que, bueno, Sí. no. Tenemos el tiempo acotado y no, pues, no lo he contado, ¿no? Pero espera, que os muestro la presentación de nuevo. Nos haría falta, a ver, tienes dos maneras de hacer externamente, ¿vale? Una, quizás ya la tenga el cliente, que sería a través de una VPN, ¿vale? Eso es, vale. El usuario ya, o el cliente final ya tiene una solución de VPN, pues nada, tira el túnel en el VPN y una vez que pues, se cierra el túnel le da una IP de la LAN o del rango del servidor de la VPN y ya accedería de manera normal, es decir, llamaría pues, al storefront, ¿no? Al frontal este que os intentaba explicar, ¿vale? Si no tuviera VPN, pues lo que puedo utilizar, espera, un segundito que busco la diapositiva en concreto, puedo utilizar Netscaler. Netscaler es una appliance de Citrix también, que puede ser físico o virtual, en el cual lo que te brinda es que te encripta el protocolo a través de SSL, el protocolo ICA en este caso, ¿vale? Y pues te hace de gateway, como su propio nombre dice. Espera, un segundito, que es lo que te quería mostrar, ¿vale? Sería esta pues en la diapositiva sería este componente, ¿vale? Aquí lo tendríamos en el Netscaler entre los firewall, ¿vale? Netscaler, pues nada, lo que hace es que el usuario accede de manera remota a la página web que tuviéramos publicada a nivel de internet y lo que hace es enrutarme directamente contra el frontal web que luego pues ya lo mandaría pues a los diferentes componentes para poder hacer el recurso, ¿no? Entonces lo que te hace es que te cifra el protocolo por SSL y aparte pues como su propio nombre dice te hace de gateway para que sepa llegar a las IPs origen y destino, ¿vale? Digamos que de Netscaler hay dos, como te digo, hay versiones o edición VPX, que es edición virtual y edición física. Y claro, la virtual pues sale mucho más económica por razones obvias, ¿no? Porque más de mantenimiento, de logística, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos que en el Netscaler hay como dos líneas dentro de Netscaler. Está el Netscaler y Netscaler Gateway, que es lo que te he comentado, solamente cifraría el protocolo ICA, no hace mucho más. Y luego está el hermano mayor, sería el Netscaler. El Netscaler incluye también el módulo del Gateway, pero el Netscaler de por sí es un balanceador de servidores web. Entonces, te puede valer para balancear los servidores del storefront, por ejemplo, que esto no nos dejan ser servidores web, pero también te puede valer para hacer el balanceo de tus servidores web, de tus servidores de SQL, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esto ya sería otro mundo. De hecho, vamos a hacer un seminario, la convocatoria por la cual os habéis apuntado hay otro que habla de Netscaler y os contarán esto y bastante más cosas, ¿vale? Pero bueno, a la pregunta en concreto que me hacías era esa. O hacemos a través de VPN o a través del Netscaler Gateway. Porque claro, antes la gente hacía sin seguridad, pero claro, si tuvieras aquí un solo servidor, pues hacías el NAT a nivel de firewall y aquello funcionaba, ¿vale? Pero con el riesgo, claro, que vas sin seguridad, pero actualmente no se permite ya hacer sin seguridad y aparte como tienes más elementos, tenemos más elementos, pues no te permite hacer la transacción de una acción pública a una privada. Entonces, bueno, pues sería esa la respuesta. Perfecto, gracias. Sí, Raúl. Vale, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no es el caso, pues nada. Agradeceros la atención y bueno, pues nada, cualquier cosa os ponéis en contacto con nosotros. Bueno, si necesitáis cualquier tipo de dato, cualquier información o cualquier ayuda, pues para eso estamos, ¿vale? Y nada, ya aprovecho la ocasión y dentro de los seminarios que hay programados, pues como os decía, hay uno de Netscaler en concreto
y otro de S-Mobile, que bueno, pues en las programaciones de la convocatoria que habéis visto en los banners, en los correos que hemos enviado, pues os podéis apuntar de igual modo que os habéis apuntado este. ¿Vale? Pues poco más. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima. Un saludo.